En un lugar donde los conflictos moldean los destinos, donde la verdad y la desinformación chocan, una pregunta sobresale del resto. ¿Cómo podemos entender verdaderamente el conflicto entre Israel y Palestina? Una saga de dos pueblos, dos narrativas y divisiones aparentemente intratables. Únete a nosotros en este viaje para desenredar las complejidades, escuchar las voces y buscar claridad en una región donde la historia resuena en cada piedra. Mantente atento hasta el final de este video y suscríbete a nuestro canal, porque juntos podríamos encontrar la clave para desbloquear la paz y la reconciliación. El conflicto en esta región del mundo tiene una historia larga y complicada. Varios grupos han habitado la región estratégicamente ubicada en la intersección de tres continentes. Uno de estos grupos, de religión monoteísta y tendencia a aislarse de sus vecinos, formó los reinos de Judea e Israel. Los antepasados de los actuales palestinos también vivieron en la zona. El nombre Palestina proviene de la región que los griegos llamaban Filistea. A lo largo del tiempo, muchas potencias controlaron el área, incluidos Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio de Alejandro Magno y otros. Estas conquistas provocaron que los miembros de las tribus de Judá e Israel se dispersaran por todo el mundo, fenómeno conocido como diáspora judía. La diáspora culminó cuando Judea, bajo control romano, se rebeló en el año 60 después de Cristo. En la batalla, los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén y exiliaron a muchos de sus habitantes. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano reprimió otra revuelta y expulsó a la mayoría de los judíos restantes de la región. En el siglo VII, cuando el Imperio Otomano controlaba la zona, los ejércitos árabes la conquistaron e introdujeron el Islam. Mientras tanto, los judíos que vivían en diversas partes de Europa enfrentaban persecución, despojo y acoso, en una forma de discriminación llamada antisemitismo. En respuesta, el movimiento sionista surgió en Europa en el siglo XIX, liderado por Theodor Herzl. Este grupo buscaba establecer una nación judía en Palestina, y los sionistas apoyaron una gran migración conocida como la Primera Aliá, donde decenas de miles de judíos se establecieron en Jerusalén y sus alrededores. Desde la llegada de la población de origen árabe a Palestina en 1917, el gobierno británico ha prometido ayudarles en la creación de un Estado unificado. Ayudaron a los árabes en una rebelión que resultó en que el Imperio Otomano perdiera el control de Palestina. Sin embargo, los británicos rompieron su promesa y junto con el rico sionista Lionel Walter Rothschild, emitieron la Declaración Balfour, en la que prometían su apoyo al establecimiento de un Estado judío. Todo esto se hizo sin consultar al pueblo palestino. Unos años más tarde, la Sociedad de Naciones concedió a Gran Bretaña el control de Palestina y muchos judíos de todo el mundo comenzaron a emigrar allí. Los palestinos, por otro lado, iniciaron una campaña de desobediencia civil en respuesta a la ocupación. A esto le siguió la Segunda Guerra Mundial, durante la cual los nazis intentaron exterminar a los grupos que consideraban responsables de sus males, incluidos millones de romaníes, comunistas, personas discapacitadas, homosexuales y judíos. Después de la guerra, los países victoriosos reconocieron la necesidad de proporcionar a la comunidad judía un refugio seguro. Se consideraron Chipre, Uganda e incluso Argentina, pero finalmente se eligió Palestina debido a su importancia histórica. En 1948 se fundó el Estado de Israel sin el consentimiento de los árabes y otros habitantes, ya que los sionistas más radicales no pretendían convivir con la población local sino colonizar la zona. A pesar de cierta oposición dentro de la comunidad judía, más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares durante la Nakba o catástrofe. Este acontecimiento provocó la fragmentación de la sociedad palestina con la población dividida entre la Franja de Gaza y Cisjordania. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y la coalición árabe. Como resultado, Israel ocupó la península del Sinaí, Cisjordania y Gaza. Posteriormente, Israel se retiró de la península del Sinaí pero continuó controlando los territorios palestinos y comenzó a colonizar Cisjordania. La ocupación israelí ha resultado en un gobierno militar, el despojo de tierras palestinas, la represión, el control de las rutas de transporte y la negación de la autodeterminación. La situación se volvió intolerable en 1987, cuando un camión militar israelí mató a 4 trabajadores en un campo de refugiados palestinos. Este incidente desató la primera intifada o levantamiento, que comenzó con boicots y protestas y escaló hasta ataques con piedras y cócteles Molotov.
Los palestinos exigieron el derecho a la autodeterminación, pero las autoridades israelíes respondieron con la fuerza militar. En particular, ninguna organización de resistencia palestina con un brazo armado ha sido clasificada jamás como terrorista, y las acciones de Israel han aportado seguridad a los israelíes ni libertad a los palestinos. En 1993 se iniciaron reuniones entre la autoridad palestina e Israel para lograr tratados de paz, conocidos como los Acuerdos de Oslo. Surgió oposición en Israel liderada por el partido Likud contra la cesión de territorio a los palestinos. Benjamin Netanyahu, identificado como nacionalista, protagonizó un incidente que resultó en la muerte de Yitzhak Rabin, ascendiendo luego al poder. Durante su mandato, se intensificó la ocupación de Cisjordania y se sabotearon los intentos de paz. También se destacó el surgimiento de la Segunda Intifada y el gobierno de facto de Hamas en Gaza en 2006. Antes de continuar, dale al pulgar arriba para demostrar tu apoyo a este video. A lo largo de los años, el conflicto entre Israel y Palestina ha mantenido una tensa y frágil estabilidad, donde las acciones de un bando alimentan la justificación de la violencia por parte del otro. Desde 2008 hasta septiembre de 2023, se han registrado 308 muertes de israelíes y 6.047 de palestinos debido a este conflicto. En octubre de 2023, Hamas realiza un ataque sin precedentes que resulta en 139 muertes, incluyendo alrededor de 700 civiles y 36 niños. La respuesta de Israel ante este acto se considera desproporcionada. Hasta la fecha de este video se estima que más de 30.000 palestinos han perdido la vida, entre ellos más de 12.000 niños. Es importante reconocer la simetría de este conflicto. Aunque Hamas utiliza fusiles, misiles y bombas con un respaldo limitado de algunos países árabes, Israel cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, respaldado por potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. Israel ha sido acusado de cometer actos como destruir hospitales, bloquear el acceso a la ayuda humanitaria y atacar a personas refugiadas, incluyendo a miles de niños. El pasado 29 de febrero, el ejército israelí abrió fuego contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria, resultando en más de 100 muertes. Es necesario tener en cuenta el contexto histórico, especialmente el Holocausto, que ha sensibilizado al mundo sobre las atrocidades sufridas por el pueblo judío. Sin embargo, el pueblo palestino no ha tenido los mismos recursos para dar a conocer su tragedia que lleva décadas. La solución a este conflicto parece cada vez más difícil de alcanzar en el corto plazo. Muchas voces autorizadas señalan que Netanyahu y su movimiento dependen de la guerra para mantenerse en el poder, al igual que Hamas necesita el conflicto para su propia existencia. Mantener la esperanza a largo plazo resulta desafiante en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina. El hecho de que Jerusalén sea una ciudad sagrada para tres grandes religiones monoteístas ha sido motivo de disputa en lugar de fomentar la armonía. Además, la ubicación estratégica de la región hace que las influencias externas tengan un peso significativo, sin olvidar los intereses económicos de las empresas fabricantes de armas, muchas de las cuales son israelíes. Una de las soluciones planteadas es la creación de dos estados independientes, con derechos plenos, fronteras reconocidas mutuamente y autodeterminación. Sin embargo, esto requeriría un cese total al fuego, detener los asentamientos ilegales y frenar las actitudes agresivas de los grupos en el poder en ambas naciones. Es crucial rechazar las ideas supremacistas de la política israelí más radical, que abogan por eliminar a Palestina, así como las ideas extremas del ala islamista, que desean la destrucción de los judíos. Recuperar la empatía y reconocer la humanidad en ambos lados es esencial. Tanto los israelíes marcados por el Holocausto como los palestinos enfrentando la ocupación merecen un país donde se respeten los derechos humanos, se garantice la seguridad y se promueva la paz. Construir la paz implica informarnos, discutir abiertamente, cuestionar nuestros propios sesgos y prejuicios. Es importante entender que criticar las acciones de un Estado violento no es un acto de racismo. La mejor manera de avanzar es a través de la acción. Países como Sudáfrica han llevado el caso de Israel ante la Corte Internacional de Justicia para detener lo que se considera un genocidio. En América Latina, países como Colombia y Brasil se han unido a esta denuncia. La ciudadanía tiene el poder de influir en las decisiones y exigir a los gobiernos que promuevan un cese al fuego y busquen una solución pacífica. Después de explorar las complejidades del conflicto Israel-Palestina, ¿te has detenido a reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales pueden contribuir a la paz en esta región?
Queremos escuchar tus pensamientos y experiencias. Deja tus comentarios debajo y únete a esta importante conversación. Recuerda que cada voz cuenta en la búsqueda de soluciones pacíficas. No te pierdas futuros contenidos sobre temas relevantes, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad comprometida. Hasta la próxima.